Hola, en primer lugar, enhorabuena a los organizadores de este 15º Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. Un saludo también a todos los participantes. Mi nombre es Francisco Javier Olivar de Julián, de la Universidad Internacional de La Rioja, y hoy quería compartir con todos ustedes un estudio que se titula Desinformación sobre suicidios y comparativa con otros sucesos y en época COVID. Bueno, es como se trata en el propio título indica, de una doble comparativa sobre el tratamiento de los medios de comunicación sobre las noticias de suicidios frente a otras noticias por otras causas diversas que veremos a continuación, y también una comparativa en cómo es ese tratamiento en el periodo 2010-2017 y cómo es específicamente en el año 2020, cuando fue el año de la pandemia, el año COVID. Para ello se ha realizado un análisis cuantitativo en donde se ha tomado como muestra a inmigrantes digitales en base a sus niveles de audiencia, de lectores mes, número de visitas y usuarios únicos. Se ha elegido estos 4 medios que eran los que mayor índice de audiencia tenían en España, que es elpaís.com, elmundo.es, lavanguardia.com y abc.es. También se ha tenido en cuenta dentro de la muestra dos nativos digitales, perdón, en este caso a los que tienen también mayor índice de audiencia, como son elconfidencial.com y 20minutos.es. Por tanto, los criterios de inclusión tienen en cuenta a esas noticias de actualidad sobre estos sucesos publicadas en los medios de comunicación que he indicado anteriormente. Para ello se realizó una tabla de categorías con una serie de variables. Se extrajeron las noticias de la hemeroteca digital My News Online, donde se extrajeron un total de 5.727 noticias. No solamente se referían a hechos sucedidos en España, sino que también estaba abierto a noticias que se producían en el resto del mundo, concretamente en 54 países en los 5 continentes. Los resultados cuantitativos indican claramente un menor índice de número de noticias, tanto para caídas accidentales como para suicidios, frente a las causas de accidentes de tráfico y ahogamientos. Vemos que tanto en todos los medios que se han tenido en cuenta sucede esto, y vemos también que tanto en el periodo 2010-2017 como en el año 2020 sucede lo mismo. Hay un índice de noticias mucho menor tanto en caídas accidentales como en suicidios. El porcentaje de noticia con rasgos sensacionalistas vemos también que es mucho más elevado en el año 2020 que en la franja de los años que van desde el 2010 al 2017, ambos años incluidos, y que además no solamente sucede esto en las diferentes causas de mortalidad, como son tráfico, ahogamientos, caídas y suicidios, sino que también sucede en todos los medios de comunicación. Por tanto, llama la atención que en el año 2020 haya un señalado aumento en en el ámbito del sensacionalismo, ¿no? En los medios de comunicación, incluso, salvando la excepción de 20minutos.es, casi duplican los niveles todos los medios de comunicación en este aspecto. Hay que compararlo con cómo se ha comportado la mortalidad de estas causas a lo largo de toda la serie. Vemos que se han mantenido muy altos los niveles en suicidios, obteniéndose precisamente su nivel más alto en el año 2020. Lo mismo sucede con las caídas, ahogamientos. Es en el año 2017 donde tiene su punto más alto de la serie, y vemos que en el caso de tráfico pues ocurre lo contrario. Es una línea claramente descendente, donde el nivel más alto de la serie precisamente es el año 2010 y el más bajo el año 2020. Por tanto, las conclusiones de este estudio nos indican que hay una clara desinformación
sobre lo que son noticias de suicidios y noticias de caídas accidentales, donde hay un índice, como hemos visto, claramente muy inferior al de noticias por accidentes de tráfico y noticias por ahogamientos. Esto contrasta precisamente con esos niveles de mortalidad, precisamente suicidios y caídas accidentales han tenido unos niveles muy altos de mortalidad y accidentes de tráfico y ahogamientos unos niveles muy bajos. Esto en el año 2020 todavía se acrecienta más, es decir, hay mucho menor índice de mortalidad por accidentes de tráfico y ahogamientos y, sin embargo, hemos visto que los puntos más altos en niveles de mortalidad de suicidios y caídas accidentales están precisamente en el año 2020. El número de noticias en 2020 aumenta en accidentes de tráfico y noticias de ahogamientos y disminuye precisamente en noticias de suicidios y de caídas accidentales. Y el sensacionalismo hemos visto que en el año 2020 aumenta en todas las causas, en todos los medios y llama la atención que es un año en el que aumenta de manera genérica el sensacionalismo en todos los medios. Por tanto, la conclusión sería que realmente existe una desinformación sobre suicidios. Por un lado, frente al resto de causas, los suicidios, pues es de la causa de la cual se habla menos, teniendo los índices más altos de mortalidad. Y también vemos que si hacemos una comparativa entre los años 2010-2017 y el año concretamente de 2020, todavía es más acusada esta desinformación en el año 2020. Bueno, pues esto era un poco lo que quería compartir con todos ustedes. Espero que haya sido de interés. Así que esto es todo. Mucha suerte al Congreso y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.